Lactante con vómitos, diarrea y deshidratación, sin otra sintomatología asociada y sin historia de interés. Teniendo en cuenta el germen que con mayor frecuencia causa este cuadro, ¿qué no espera ver en las manifestaciones clínicas? Entonces, esta pregunta prácticamente me dicen, sácalo por epidemiología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dicen vómitos, diarrea y deshidratación sin otra sintomatología asociada. Vómitos, diarrea y deshidratación puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier agente puede serlo. Sin historia adicional de interés. Teniendo en cuenta el germen que con mayor frecuencia causa este cuadro, entonces sácalo por epidemiología. O sea, la diarrea causa más frecuente es viral. Y el virus que más frecuente genera diarrea es rotavirus. Entonces me dice, ¿qué hay en relación al rotavirus? El comienzo de la enfermedad suele ser brusco. En un 80% de los niños enfermos hay vómitos seguidos de diarrea. Una tercera parte de los niños hospitalizados cursa con temperatura superior a 39. Los síntomas gastrointestinales pueden durar de 2 a 6 días. O es frecuente hallar moco, sangre y leucocitos en las heces. ¿Cuál es lo falso? La E, ¿no? La E es lo falso. La E es lo falso con respecto a rotavirus. Hasta 6 días, puede durar hasta más. Una tercera parte puede tener temperatura elevada superior a 39, tiene fiebre alta. Puede haber, los vómitos siguen, después, los vómitos primero y luego sigue la diarrea. ¿Y el comienzo de enfermedad suele ser brusco? Sí. Lactante de 6 meses, eutrófico, con historia de 3 días de evolución, que inicia con rinorrea y estornudos. Inició con eso. Y posteriormente fiebre e hiporexia. A las 36 horas presenta tos y diarrea. Ya, miren. Inicia con cuadro respiratorio alto, ¿ya? Inicia con tos, estornudo, rinorrea. Posteriormente, fiebre y hiporexia. Actualmente, fiebre y hiporexia. Y a las 36 horas de haber iniciado, o sea, al día y medio, hay tos y hay diarrea. En un rotavirus, pasado el inicio del cuadro coriza, ¿puede haber tos después? Para más o menos, quiero que entiendan la pregunta. Los virus hacen normalmente unas viremias, ¿cierto? Rotavirus no llega a ser viremia, simplemente se va a nivel intestinal, a diferencia de adenovirus y otros virus que sí hacen viremias y se localizan en otros aparatos, sea aparato respiratorio, sea aparato gastrointestinal, sea sistema retículo endotelial generando hepatoesplenomegalia. Entonces, miren, no es la clínica anterior del rotavirus, sino que este inicia con rinorrea y con estornudos, posteriormente fiebre e hiporexia, a las 36 horas tos y diarrea. Entonces, un rotavirus normalmente cuando tiene diarrea no tiene tos, ¿cierto? ¿Quién sería el agente etiológico? Klebsiella, rota, adeno, Shigella, estafilo. ¿Cuál es la clave? Adenovirus, perfecto. Y si le preguntan los serotipos, 40 y 41. Respecto a la infección por Shigella, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, la Shigella, cuando nos planteen Shigella, nuestra mente tiene que estar pensando en, me van a preguntar probablemente sobre diarrea disentérica. Yo sé que la Shigella, de 100 diarreas por Shigella, 2/3 son acuosas y 1/3 disentérica, pero la disentérica es la más típica y sobre todo me preguntan por esa, ¿ya? Entonces, causas de diarrea disentérica muchas, Escherichia coli enteroinvasiva, Campylobacter en sus diversas formas, las Escherichia coli en sus diversas formas. Entonces, me preguntan sobre Shigella. La Shigella, ¿por qué se caracteriza? Porque hace diarreas, aparte de disentéricas, diarreas que generan bastante deshidratación, genera una diarrea por toxinas. Durante la clínica de la Shigella puede generar complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Si me preguntan un caso clínico de un paciente que inicia con cuadro diarreico, que en el transcurso del tercer día presenta moco, sangre, y que llega a la emergencia el paciente convulsionando, lo primero que tengo que pensar como germen es Shigella, porque la Shigella puede hacer que el paciente convulsione. La Shigella se asocia a una toxina, la toxina Shiga, pero la toxina Shiga no es responsable de las convulsiones del paciente, ¿ya? Se plantea que pudo ser responsable y todo lo demás, pero no es responsable de esa clínica, ¿ya? La toxina Shiga es una endotoxina, ¿ya? Vamos a ver. Las manifestaciones clínicas no son parecidas a la que da la Escherichia coli enteroinvasiva. La Escherichia coli enteroinvasiva, como su nombre lo dice, invade, y si invade, entra dentro de la célula del intestino, y si invade, genera moco y sangre. No son parecidas, falso, son parecidas. La diarrea con moco y sangre es patognomónica de Shigella, ¿sí? No es patognomónica. Hemos hablado, ¿quién? De Escherichia coli, Campylobacter, pueden generar ese tipo de diarrea.
amebas también pueden generar diarrea disentérica. Los signos neurológicos no se atribuyen a la neurotoxicidad de la toxina Shiga. Es cierto, los signos neurológicos no se atribuyen a esa neurotoxicidad. Las alteraciones anatomopatológicas se ven fundamentalmente en intestino delgado, donde actúa la Shigella. Delgado o grueso. En el grueso genera una pancolitis, úlceras incluso en esa zona, que hacen que la mucosa sea friable. ¿La toxina Shiga es una potente endotoxina? Sí, es una endotoxina. La clave es la clave D. La de acá. La D. Ah, la correcta le dicen. Ya. Es la clave C. Perdón. O la E. ¿Cuál? Las manifestaciones clínicas, ya, esta es falsa, ¿cierto? Moco y sangre es patognomónica falsa. No se atribuyen, verdadero, no se atribuyen. La D se ven fundamentalmente en intestino delgado, falso. Y es una endotoxina, falso, verdadero. C. Está bien. La C y la E. La complicación más frecuente de la shigellosis, ¿cuál es? Deshidratación, hiponatremia, hipoglicemia, convulsiones y enteropatía perdedora de proteínas. Todo es complicación. Todos son complicaciones. ¿Ya? Todo nos puede dar una infección por Shigella. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿O cuál es lo más grave? Miren, la deshidratación. Pero todo lo puede generar un SIHAT, hiponatremia, hipoglicemia, enteropatía perdedora de proteínas, sepsis. En todo paciente que planteen Shigella, vean que no tenga prolapso rectal. Si ven prolapso rectal, el germen a pensar es Shigella. Colitis pseudomembranosa y artritis. La clínica, todo lo que hemos visto, caracterizado por paciente con diarrea disentérica, que tiene empujo, que tiene tenesmo, que tiene dolor abdominal que incluso hace confundir con una apendicitis aguda. El sistema nervioso central compromete hasta el 40% de los casos con alteración de la conciencia y que puede generar convulsiones. 4 especies, Flexneri, Dysenteriae, Body, Sonei. Entonces la anterior me he equivocado yo. Era exo, ¿ya? Era exo, por eso la clave es esa, ¿ya? Disculpen. Una equivocación, pues no se pongan. Inóculos pequeños. 10 gérmenes. Basta con 10 gérmenes para pensar que el paciente pueda generar problemas. Colon distal, es una pancolitis, y lo que habíamos conversado, cómo se encuentra la mucosa. Subunidades A y B, ¿ya? La subunidad A de la toxina es la que genera alteración en la síntesis de proteínas y eso me genera que el paciente tenga destrucción celular. Esta alteración en la síntesis de proteínas es una alteración permanente, ¿ya? O sea, no es algo reversible. Miren acá. Niño de 2 años de edad desarrolla fiebre muy alta, dolor cólico abdominal y vómitos, con deposiciones poco voluminosas formadas por sangre, moco y pus. Hasta ahí es una diarrea disentérica que no sé la etiología. En la misma guardería hubo un caso hace 2 días. El coprobultivo medio McConkey nos da el diagnóstico de confirmación. ¿Qué afirmación no es correcta en relación a este cuadro? El medio McConkey básicamente se utiliza para enterobacterias, entre las cuales son las más frecuentes que causantes de diarrea disentérica. Entonces yo tengo que actuar y pensar que me están hablando sobre una diarrea disentérica que probablemente la causa más frecuente estamos pensando en Shigella. Entonces, de 2 años de edad, fiebre muy alta, dolor cólico, abdominal y vómitos con deposiciones poco voluminosas formadas por sangre, moco y pus. En la misma guardería, caso similar, el coprocultivo nos da el diagnóstico. ¿Qué afirmación no es correcta en relación a este cuadro? Nos ubicamos en probablemente Shigella. Produce un exudado fibrinoso y necrosis de la mucosa, lo que origina úlceras que sangran profusamente, lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Úlceras que sangran, aquí está. Edema de mucosa, úlcera, friabilidad, hemorragia y exudado. Va por la primera. En el síndrome urémico hemolítico no hay CYP activa, eso lo vamos a ver un ratito. Son microorganismos muy infecciosos, pocas unidades formadoras de colonia causan enfermedad, lo acabamos de ver ahorita. Bastan 10 para generar clínica.
Administrar fluoroquinolonas en países no desarrollados. Gran poder invasor de células epiteliales intestinales e inhibición reversible de la síntesis proteica. Gran poder invasor, cierto, en células epiteliales, cierto, e inhibición reversible de la síntesis proteica, es reversible la lesión que genera, no es una lesión irreversible lo que genera. Una vez que la toxina llega a generar inhibición de la síntesis de proteínas, esto es irreversible. ¿Ya? Ahora, el tratamiento. Cuando yo pienso tratar una enfermedad diarreica bacteriana, hay gérmenes en cuáles debo tratarlo. Shigella, salud, Shigella, Campylobacter, Yersinia y algunas formas de salmonela. ¿Qué tratamiento doy? La OMS plantea fluoroquinolonas como primera opción y la siguiente opción acitromicina. ¿Ya? Fluoroquinolonas es un buen medicamento, los efectos adversos planteados a nivel de cartílago de crecimiento ya están sacados de lugar, ya se utilizan desde la etapa neonatal hasta la etapa que el niño va a ser, que ya va a ser el paso para adulto, no genera efectos adversos. El efecto adverso más frecuente relacionado con las quinolonas en pediatría actualmente es alteraciones a nivel de alteraciones musculares, sobre todo a nivel de lo que viene a ser el talón de Aquiles, ¿ya? Más que todo eso. Después de eso, alteraciones óseas o que tienen que ver con el cartílago de crecimiento ya están dejadas de lugar. ¿Qué utilizamos? Ciprofloxacino generalmente. Primero. Y segundo, la acitromicina, tratamiento de elección para Campylobacter, 1. Y siguiente, es muy útil también contra Shigella, o sea que quinolonas y acitromicina son los dos medicamentos a utilizar en niños que tengan diarrea. Furazolidona hace tiempo que se ha dejado de dar ya, tiene muchos efectos adversos. Si ustedes han dado furazolidona, evalúen a sus niños que le han dado furazolidona en 1 o 2 semanas después y van a ver que generalmente la furazolidona tiene que ser un rash que se comporta como una urticaria vasculítica, manchas llenas en todo el cuerpo. Entonces traten de evitarlo. 1, se tiene que dar 4 veces al día para que pueda hacer efecto y por 5 días prácticamente. Entonces tratamos de evitar dar furazolidona al paciente. Microorganismos muy infecciosos, es cierto. Y en el síndrome urémico hemolítico no hay cita activa. El síndrome urémico hemolítico hablamos que era una triada: anemia hemolítica microangiopática, insuficiencia renal y hablábamos de plaquetopenia. Y no tiende a haber coagulación intravascular diseminada. Los tiempos de coagulación TP y TTPA se encuentran dentro de límites normales. ¿Ya? Entonces el sangrado que puede haber en este paciente básicamente no es por una CIT, sino es por plaquetopenia. Paciente de 12 años de edad con historia de diarrea y vómitos, 6 horas antes ingirió alimentos en ambulante. ¿Qué diagnóstico propondría? MEC, ITU, parasitosis, intoxicación por toxina estafilocócica, fiebre tifoidea. Todos estamos de acuerdo que es la D, ¿no? Miren, dentro de las intoxicaciones alimentarias, la intoxicación alimentaria es el sinónimo de algo que está generando problemas, pero por toxinas. Entonces, pueden ser enterotoxinas, pueden ser neurotoxinas o pueden ser citotoxinas. Shigella, Campylobacter generan por citotoxinas. Quiere decir que la toxina se mete dentro de la célula, genera destrucción y genera sangrado. Neurotoxinas son aquellas toxinas que generan daño, pero a nivel primero del centro del vómito, a nivel del hipotálamo. Por eso debutan siendo vómitos primero. Y luego, en el transcurso de la evolución, pueden generar diarrea. ¿Y quiénes tienen ahí? Estafilococo áureo y Bacillus cereus, que se encuentran en la comida recalentada, asociada a chifa sobre todo. Y las enterotoxinas son aquellas toxinas que se encuentran en la luz intestinal, ¿ya? Y una vez que se encuentran en la luz intestinal, tienden a generar absorción de líquido. ¿Cuáles tenemos? Vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigenita, que es la causa de diarrea de viajero. Esta genera diarrea disentérica. Las neurotoxinas pueden, como no pueden generar diarrea disentérica. Generalmente no la generan. Y las enterotoxinas generan diarrea acuosa. Si les plantean una diarrea acuosa en alguien que ha comido en la calle, estén pensando en Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, si tenemos en cuenta eso, 12 años de edad, con historia de diarrea y vómitos, 6 horas antes ingirió alimentos en ambulante, estamos pensando en una intoxicación alimentaria. El manejo inicial de la deshidratación en el niño que sufre diarreas debe tomar en cuenta. Cuando hablamos de diarreas hablamos sobre esto. Voy a enfocar un paciente que viene con diarreas. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Primero, cuando yo trato una diarrea, ¿qué tengo que hacer? Ver al paciente y calificar mi estado de deshidratación del paciente.
y ver si es que el paciente, antes de decir si es que tiene el paciente diarrea con moco, con sangre, yo tengo que hidratar a mi paciente. Clasifico la deshidratación como leve, moderada, severa. Una vez que hidrato a mi paciente, digo diarrea acuosa, diarrea disentérica. Si es acuosa, seguiré. Si es disentérica, tomaré mis medidas y daré tratamiento antibiótico. Para yo poder definir cómo trato una diarrea, ¿tengo que tomar exámenes auxiliares? No, no tengo que tomarle ni sodio, no tengo que tomarle ni osmolaridad, no tengo que tomarle nada, porque lo primero que tengo que hacer es clasificar a mi paciente para ver cuál grado de deshidratación o qué grado de deshidratación tiene y en base a eso ver lo que él requiere. El manejo inicial de la deshidratación en el niño que sufre diarrea debe tomar en cuenta sodio en sangre, RI, anamnesis y examen físico, leucocitosis en heces, AGA. ¿Qué debo hacer? Anamnesis y un buen examen físico. Según eso yo clasifico a mi paciente según un grado de deshidratación y en base a eso doy el tratamiento. Lo más importante en diarrea es hidratar al paciente, ¿ya? Una vez que lo hidratan, con eso ya han hecho más del 50%. El tratamiento antibiótico, si ustedes observarán, si es que hay una buena o mala evolución y de acuerdo, si es que ustedes quieren pedir examen de heces, piensan que puede ser algo parecido a una diarrea disentérica, le pueden pedir, ¿ya? Deshidratación incipiente, moderada, grave. Tener en cuenta la sed, comportamiento del paciente, el estado del sensorio, la reducción de elasticidad de la piel, signo de pliegue y los ojos hundidos. Una causa frecuente de sangrado del tubo digestivo bajo en el lactante es causas de hemorragia digestiva baja en niños, hay bastantes. Dentro de los diagnósticos diferenciales están diarrea disentérica, invaginación intestinal, estreñimiento en el paciente y lo que es más frecuente de todo son las fisuras anales. ¿Por qué son más frecuentes las fisuras anales? Por el hecho de que hay gran cantidad de niños estreñidos, asociado muchas veces a la ingesta de leche superficial o lactancia superficial. Entonces eso genera estreñimiento y que los niños tengan fisuras anales. Pero hay varias causas. Los pólipos es de adulto. La enfermedad inflamatoria intestinal se presenta en niños, pero es rara. Enfermedad diverticular es enfermedad de adulto. Y divertículo de Meckel es una causa frecuente de obstrucción intestinal más que de hemorragia digestiva baja. Y nos ubicamos acá. Miren, en lactantes. Como lo que nos plantea el caso clínico, lactantes, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en lactantes con buen estado general, fisura anal, proctocolitis eosinofílica, colitis infecciosa, por ejemplo, una disentería, hiperplasia nodular linfoide. Y si fuera apariencia alterada, paciente que luce mal, colitis infecciosa, o sea, una enfermedad disentérica, NEC y vólvulo de Hirschsprung. En lactantes la causa más frecuente es fisura anal. La causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 3 meses y 3 años de edad, ¿cuál es? Hirschsprung, apendicitis, bridas, invaginación, malrotación. Hirschsprung, causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el RN. Obstrucción intestinal baja, o sea, estamos hablando de compromiso de colon. Apendicitis no tiende a presentar obstrucción intestinal, básicamente es dolor. Bridas congénitas tienden a ser clínica desde el nacimiento. Invaginación intestinal y malrotación. La clave acá es invaginación intestinal. La invaginación intestinal o intosuscepción, también llamada, se debe a que un segmento del intestino se ingresa dentro del otro. Eso va a generar una clínica de obstrucción intestinal. Causa más frecuente de obstrucción intestinal. Esta es una edad planteada, 3 meses a 3 años de edad. CTO lo plantea 6 meses a 5 años de edad. ¿Ya? ¿Qué más genera aparte de obstrucción intestinal? El paciente tiende a generar un dolor bien marcado que tiende a arrodillarse, a adoptar la posición en cuclillas para disminuir dicho dolor. Es un dolor que no calma con ningún analgésico y si ustedes le hacen tacto rectal al paciente o el paciente defeca, hay heces en grosella, ¿ya? Entonces tiende a generar también sangrado. Asociaciones, las de acá. Infecciones por adenovirus. El mismo divertículo de Meckel lo puede generar. Tumores, sobre todo no Hodgkin, parásitos también. PHS significa púrpura de Henoch-Schönlein, ¿ya? Forma más frecuente es que el segmento ileal se meta dentro del colon. Forma menos frecuente que el ilio ingrese dentro del mismo ilio. La clínica, dolor abdominal, crisis de llanto. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor abdominal cólico tiende a ser el primer signo a presentarse y tiende a ser el más
frecuente en presentación. Crisis de llanto, encogimiento de miembros inferiores, palidez, vómitos, pueden ser el síntoma inicial en 30% de los casos. Debilidad, el niño no evacúa, es engrosella y shock. Cuando tengan una intususcepción, el sinónimo es cirugía, ¿ya? Si ven ustedes un paciente que tiene sangrado por las heces y ustedes lo ven totalmente pálido y lo ven que el paciente, aparte de estar totalmente pálido, se encuentra con signos de shock, planteen una probable intususcepción y el ingreso de cirugía. Antes de entrar a Hirschsprung, cuando tengan ya en la parte práctica, en pacientes que tienen sangrado intestinal, las etiologías que deben venirse a la cabeza es diarrea disentérica, la otra, venírsele siempre intususcepción, ¿ya? Y ojo que esto puede generar diferencia entre uno y otro. Muchas veces llegan referidos al hospital pacientes con una probable intususcepción que fueron diarreas disentéricas. Está bien que se plantee, a eso voy yo, está bien que se plantee, ¿por qué? Porque por lo menos se piensa en intususcepción, porque si es que ustedes lo plantean y es, por ejemplo, le están salvando la vida al niño. Muchas veces llegan y los niños han fallecido ya cuando entran a sala de operaciones porque el segmento está totalmente necrosado. Entonces, cuando ustedes le planteen un caso clínico ya en la parte de los exámenes que tenga hemorragia digestiva baja en pediatría, planteen siempre intususcepción, diarrea disentérica y hasta síndrome urémico hemolítico. Todo va a depender de la clínica que les planteen en ese caso. ¿Ya? Una de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hirschsprung es falsa. La vemos primero, Hirschsprung. Miren, causa frecuente de obstrucción intestinal baja. ¿Cómo se da esto? Miren, estos son los segmentos normales y miren, en el Hirschsprung hay una obstrucción a este nivel, pero es una obstrucción que se debe a un problema a nivel de la capa muscular. ¿Por qué? Porque no hubo una migración adecuada de las células neurales de esta zona, sobre todo de los plexos de Meissner y de Auerbach, y esto va a generar que no haya una adecuada dilatación en esta zona, y hay una obstrucción. Esa obstrucción se va a ver, como ustedes ven acá, ¿ve? Obstrucción intestinal baja, y si le hacemos un estudio contrastado, se ve así. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, mire, este niño está estreñido probablemente, hacen tacto rectal y la ampolla va a estar vacía. ¿Por qué? Porque no es un estreñimiento, estamos hablando de una enfermedad de Hirschsprung. Causa más frecuente de obstrucción intestinal baja, más frecuente en varones, algún síndrome asociado, síndrome de Down. Y aquí está la causa, inervación anómala del intestino, ausencia de células ganglionares debido a migración anómala de neuroblastos. Segmento más afectado, lo que vimos en la figura, recto y sigma. ¿Qué podemos tomar? Radiografía de abdomen, como acabamos de ver, un enema opaco, como acabamos de ver, manometría. Lo que siempre preguntan en Hirschsprung para hacer confundir es manometría y biopsia. La manometría, contracción del esfínter anal interno ante un aumento de presión a ese nivel. La biopsia, ausencia de los plexos de Meissner y de Auerbach, aumento de acetilcolinesterasa, y la zona previa al daño, como tiene que trabajar más, está hipertrofiada, ¿ya? Aumento de acetilcolinesterasa, ausencia de Meissner y de Auerbach y contracción del esfínter anal interno ante un aumento de presión a ese nivel. Volvemos a la pregunta. De abajo hacia arriba. En la biopsia se demuestra ausencia de plexos neurales intramurales, ausencia de Meissner y ausencia de Auerbach. En la lámina propia hay aumento de acetilcolinesterasa, lo acabamos de ver también. En la tonometría desaparece el reflejo de inhibición anal, lo que acabamos de ver. Cursa con retraso en la evacuación, claro, porque obviamente hay una obstrucción. Afecta sobre todo al sexo femenino, sobre todo a varones. Una de las siguientes características no se asocia con enfermedad celíaca. Vimos nosotros enfermedad celíaca en el desarrollo de la clase y vimos que la enfermedad celíaca se debe a intolerancia permanente al gluten. Esa intolerancia permanente al gluten va a generar que los niños, a partir de los 7 meses que normalmente ingresa este tipo de proteína, generen reacciones. Sobre todo se debe a la formación de anticuerpos antigliadina, ¿ya? Que van a generar una reacción en este tipo de pacientes. La clínica, los niños se ven como marasmo. ¿Se acuerdan del marasmo? El niño se ve alteración del sistema del sensorio, con vientre abombado, como un desnutrido severo, diarrea, heces voluminosas y pastosas, se comporta como una malabsorción intestinal, retraso en el desarrollo, son chiquititos, disminuye la masa muscular, sobre todo en las áreas proximales, distensión abdominal, vómitos, anorexia o hiporexia, palidez, un dolor abdominal, puede haber prolapso rectal en formas más severas, hipoplasia del esmalte, úlceras bucales y acropaquias. Aquí vemos que la clínica básicamente es de malabsorción
y lo que les pongo y les remarco es la biopsia. La biopsia es vellosidad corta y aplanada, cripta profunda, epitelio superficial irregularmente vaculado con infiltración de linfocitos. Es biopsia de enfermedad celíaca. También la misma característica se presenta en giardia. También la misma característica se presenta en desnutrido severo. O sea, esta biopsia no es patognomónica de enfermedad celíaca. ¿Cuál de las siguientes características no se asocia con la enfermedad celíaca? Esteatorrea, la diarrea es de malabsorción intestinal, o sea que si hay esteatorrea. Vientre abombado, acuérdense de la figurita, se encuentra distensión abdominal. Retraso en el crecimiento, son pequeñitos. Cambio de carácter, están irritables. Apetito conservado, generalmente va con hipo o anorexia. Esta pregunta es una pregunta de memoria, se las digo ya, de frente. En el varón, ¿cuál de las siguientes malformaciones anorrectales se presenta con mayor frecuencia? Miren, varón, defecto más común en los varones es el ano imperforado con fístula recto uretral. O sea, el ano no hay, que hay una fístula que comunica el recto con la uretra. ¿Ya? Por ahí se dan las secreciones. Y la normalía más frecuente en mujeres es fístula recto vestibular. O sea, hay una fístula entre el recto y el vestíbulo, que por donde hay comunicación y va a haber la salida de heces también por esa zona. Acá les preguntan el varón, recto uretral. Malformaciones, ¿en quién hay que pensar? En varón. Miren, un apartado sobre la parte gastrointestinal, una patología muy frecuente, síndrome de Down. ¿Ya? El síndrome de Down, hablamos en la parte de cardio, 30-50% tienen cardiopatía congénita, canal AB a la cabeza. En relación a malformaciones gastrointestinales, 10%. Y vamos de arriba hacia abajo. Fístula traqueoesofágica, en sus diversas formas. La forma más frecuente es la tipo 3, ¿ya? Que es de la clasificación de LAT. Bajamos en el Down. En el Down puede tener estenosis duodenal, atresia duodenal o páncreas anular. ¿Ya? Seguimos bajando. Vamos a tener, puede haber estenosis pilórica también en el transcurso de la evolución, duplicación intestinal, ¿ya? Enfermedad de Hirschsprung, y en el Down, siempre cuando asistan o recojan un niño Down, evalúen en la parte rectal, porque es frecuente la malformaciones anorrectales. Cuando les plantean un Down, o usted le dice niño que tiene malformaciones rectales, lo primero es Down o no es Down, ¿ya? Porque generalmente el niño con Down tiene abundante porcentaje de malformaciones anorrectales, ¿ya? Entonces, esos son un grupo de malformaciones gastrointestinales asociadas al niño con síndrome de Down. En niños, vamos a ver un poco de parasitosis. En niños que se observa marcado retraso del crecimiento, dedos en palillo de tambor o prolapso rectal, hay que descartar parasitación estamos hablando de una parasitación que puede generar parasitación crónica, porque genera ya dedos en palillo de tambor. Y la que genera esta es la trichuris trichura. La trichuris trichura genera durante el tiempo enteropatía perdedora de proteínas, retraso de crecimiento, prolapso rectal y dedos en palillo de tambor. ¿Ya? La trichuris trichura. El tratamiento es tiabendazol y mebendazol. Pamuato de pirantel. Pamuato de pirantel es útil contra uncinarias, contra trichuris trichura, muestra antagonismo con pirenzepina, es eficaz contra ascaris, es eficaz contra oxiuros. El pamuato de pirantel, dentro de los tratamientos que se utilizan, en este grupo de parásitos, pamuato de pirantel es útil contra ascaris, contra oxiuros, contra uncinarias y contra estrongiloides. Su mecanismo de acción promueve liberación de acetilcolina e inhibe la colinesterasa, a la larga parálisis neuromuscular, y genera interacciones medicamentosas con la piperacina. Útil contra ascaris, contra oxiuros, contra uncinarias. Útil contra uncinarias, contra ascaris, contra oxiuros, y muestra antagonismo con la piperacina. Mientras que para trichuris trichura el tratamiento de elección quedamos que era el mebendazol y el tiabendazol. ¿Cuál de los siguientes parásitos intestinales se aísla con mayor frecuencia en niños menores de 5 años de edad? Cuando les digan por frecuencia, el parásito a pensar es siempre Giardia. ¿Ya? Giardia es el parásito a pensar. Es el parásito que debemos acordarnos. La Giardia ingresa por vía fecal oral. Una vez que ingresa por vía fecal oral, va a llegar a la zona del duodeno, y en la zona del duodeno y el ayuno proximal va a generar las molestias. Va a generar una diarrea aguda o una diarrea crónica. Genera dolor abdominal
y síntomas como náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia, pérdida de peso. La giardia tiende a generar sobre todo diarrea acuosa, no tiende a generar diarrea disentérica. Si ustedes tienen una causa más frecuente, les digo de una vez así para que más o menos lo tengan en cuenta, causa más frecuente de dolor abdominal recurrente en niños. Por ejemplo, niño que viene con dolor abdominal, le hacen todo, descartan ecografía, radiografía, hasta TAC de repente, no encuentran nada. Un mes, 2 meses después con lo mismo, y así sucesivamente durante el año. Ese se llama dolor abdominal recurrente, y la causa más frecuente de dolor abdominal recurrente en pediatría es parasitosis, ¿ya? Entonces siempre descarten parasitosis en niños que tienen dolor abdominal recurrente. Giardia genera bastante eso, ¿ya? Dolor abdominal recurrente. Miren, 75-83% de los casos clínica de dolor abdominal, y la giardia se puede cronificar. La transmisión por agua o alimentos contaminados. El diagnóstico, los típicos parásitos en heces. Tratamiento, el tratamiento de la giardia es el metronidazol, 15 miligramos por kilo por día. Ya, diferente, les digo la dosis porque la dosis es diferente a la ameba, que la ameba es 30 miligramos por kilo por día. Elección metro, la dosis es la que varía, 15 miligramos kilo día. Furazoliona, ¿puede atacar giardia? Sí, sí puede atacar giardia, pero con los efectos adversos que hemos visto anteriormente. Enterobius. El minto más común en América, prurito anal, bruxismo, anorexia, pérdida de peso. La madre dice, doctora, a mi hijito le pica el potito por la noche y le rechinan los dientes. ¿Ya? El rechinado de dientes se llama bruxismo. Es causa frecuente de este tipo de problemas. Diagnóstico, test de Graham. Utilizo una cinta Scotch para ver el parásito. Tratamiento, pamuato de pirantel como primera opción, mebendazol como segunda opción. El agente quimioterápico de elección en el caso de una obstrucción intestinal por Ascaris lumbricoides en el niño es, ya, en el Ascaris lumbricoides hemos visto, y vamos a verlo acá, que el tratamiento es, vimos, pamuato de pirantel, ¿qué hace? Destruye los Ascaris, ¿no? Vimos acá. Pamuato de pirantel, infecciones por Ascaris. O sea que puedo utilizar pamuato de pirantel para ese tipo de paciente. O sea, pamuato de pirantel es una opción. ¿Me la plantean? Sí. Albendazol, mebendazol, también. Albendazol y mebendazol. Pamuato de pirantel también. Este parásito tiene la característica de ¿qué? De generar un síndrome de Loeffler o parecido a él. Pérdida de peso, retraso del desarrollo psicomotor y genera esta clínica. Cuando les planteen algún parásito que está generando clínica de obstrucción intestinal o de obstrucción biliar, el a pensar es en Ascaris, ¿ya? Y el tratamiento para la obstrucción es sales de piperacina, para la obstrucción, ¿ya? Si quiero tratar el parásito, la presencia nada más del parásito es pamuato de pirantel, albendazol, mebendazol. Pero las sales de piperacina son muy útiles darlas para cuando el paciente tenga una clínica de obstrucción intestinal o una obstrucción biliar. Es lo más indicado. Niño mayor de 2 años de edad, asintomático, con examen de heces positivos para quistes de entomemia histolítica. A ver, la entomemia histolítica, causa frecuente de diarrea disentérica, era denominada diarrea amebiana o disentería amebiana, genera una diarrea con bastante deshidratación bien marcada. Cuando me hablen de entomemia histolítica, a la mente hay que tener 2 cosas, la disentería amebiana y los accesos hepáticos. ¿En dónde genera el problema la disentería amebiana? Básicamente en la unión ileocólica. Cuando llega al colon, por circulación portal, los gérmenes o los parásitos en este caso suben al hígado y en el hígado tienden a generar abscesos. Esos abscesos están localizados más que todo en el lóbulo derecho, ¿ya? Son abscesos de pequeño tamaño y generalmente no requieren colocar drenaje para quitar estos abscesos. El tratamiento de elección para la entomemia histolítica es metronidazol a dosis de 30 miligramos por kilo por día. Primer punto. Segundo, hay que ver cuál es la forma infectante en el caso de la entoameba. Por ejemplo, si usted tiene un paciente con giardia y le dicen, tiene quistes de giardia, ¿lo tratan o no lo tratan? La forma infectante es trofozoito. Entonces yo debería tratar a aquellos que tienen trofozoito, ¿ya? A no ser que tenga clínica. Si tiene quistes, si tiene clínica, sí se puede tratar a ese paciente. En este caso, me dicen, paciente mayor de 2 años de edad, asintomático con heces para quistes de entomemia histolítica. Entonces, la entomemia histolítica tiene 2 tipos de tratamiento: el tratamiento de la enfermedad aguda y la erradicación del estado de portador.
El tratamiento de la enfermedad aguda, estamos con metronidazol a la cabeza. También podemos utilizar cloroquina, tinidazol y ornidazol. Tratar la enfermedad invasiva, tratar el estado del momento, la gravedad, paciente que está con una disentería mediana. Erradicación del portador, yodoquinol, paromomicina, furoato de diloxanida. O sea, yo trato 10 a 14 días con metronidazol y el resto de 2 semanas que puedo estar en tratamiento lo doy con la erradicación de portador, yodoquinol, paromomicina, furoato de diloxanida. Ahora, tengo quistes. La forma infectante es trofozoitos. Entonces, todo paciente que tenga clínica debería tratarse de las dos formas: tratamiento de la enfermedad invasora y tratamiento del estado de portador. Todo aquel que tiene clínica, ¿ya? Independientemente de lo que encontremos, clínica. Ahora, si tiene asintomático, yo digo, o tiene trofozoitos o tiene quistes. Tiene trofozoitos, aunque esté asintomático, lo trato igualito como el paciente anterior. O sea, tratamiento con metro y tratamiento con erradicación del estado de portador. Pero en este caso el paciente es asintomático y tiene quistes. ¿Qué hago? ¿Le doy metro o no le doy metro? No tiene clínica y el estado, lo que estoy encontrando son quistes. O sea, no es la forma infectante. O sea, solamente trato la enfermedad. A ver, nos ubicamos nuevamente. Metronidazol, el tratamiento de la infección por entomosis histolítica tiene dos partes. El estado de erradicación del estado de portador, que es la segunda etapa, y tratar la enfermedad que está generando problemas, sea disentería, sea abscesos. Entonces, si está sintomático, los trato, ¿ya? Tengo que tratarlo porque está haciendo clínica. Y la primera etapa es metro y la segunda etapa es cualquiera de los que sean furoato de diloxanida, yodoquinol, paromomicina, cualquiera de los que van, los intraluminales, los que van a erradicar el estado de portador. Si tiene clínica, le doy las dos etapas, ¿ya? Si está sintomático, le doy las dos etapas. La pregunta es, ¿está con trofozoitos o está con quistes? Si está con trofozoitos, es la forma infectante. O sea, tengo que tratarlo igualito. Metronidazol y la siguiente etapa que es con medicamentos para erradicar el estado de portador. Pero si está sintomático y tiene quistes, ¿le doy metronidazol o le doy solamente ya la etapa de erradicación del estado de portador? ¿Cuál es? Erradicar el estado de portador, ¿ya? O sea, cloroquina, metro, dihidrometina, furoato de diloxanida o albendazol. La D es la clave, ¿ya? Furoato de diloxanida. ¿Ya? Furoato de diloxanida es la clave. Siguiente, drenaje de accesos, porque está entre signo de interrogación. Normalmente los pacientes con entomedia histolítica, con acceso por entomedia histolítica, no debería drenarse, ¿ya? No deberíamos drenar a ese paciente. ¿Cuándo lo drenamos? Cuando le hemos dado 6 a 7 días con metro y el paciente no responde. Cuando el acceso está localizado en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo. Normalmente su localización es derecha, por circulación portal. Pero si está en el lado izquierdo, hay que drenarlo. Siguiente, cuando el acceso es muy grande, que ya está generando aumento del tamaño del abdomen y está generando dificultad respiratoria en el paciente. Ahí hay que drenarlo. Si no, normalmente hay que esperar el tratamiento médico. O sea, le dicen, paciente con un acceso hepático secundario en entomedia histolítica, la primera medida a hacer es drenaje. La respuesta es no. Lo primero que tengo es que tratar el problema, que es entomedia histolítica, que es metronidazol. La primera medida para tratar un drenaje es metro, ¿ya? Y si es que veo que no responden, recién dreno, ¿ya? Este caso lo vimos anteriormente ya con ustedes. Niña de 14 semanas, quien luego de presentar un cuadro febril con vómitos y diarrea sanguinolenta, hace 2 semanas continúa presentando diarrea líquida maloliente pero sin sangre. Hay distensión abdominal, abundantes ríos hidroaéreos e importante irritación perianal. ¿Cuál de las siguientes actitudes le parece más adecuada? Primero, 14 semanas de edad, quien luego de presentar un cuadro febril con vómitos y diarrea sanguinolenta hace 2 semanas, o sea, tuvo diarrea hace 2 semanas, continúa presentando diarrea actualmente. Estamos hablando de una diarrea persistente. Dentro de las diarreas persistentes, una de las que vamos a evaluar es aquella que es síndrome postenteritis, ¿no? Una diarrea postenteritis. Y parece ser una diarrea postenteritis, ¿por qué? Porque tuvo una diarrea previa. Pero actualmente esta diarrea no es sanguinolenta, o sea que probablemente el tratamiento que le he dado ha sido adecuado.
pero sigue con diarrea, maloliente, sin sangre, con distensión abdominal, con abundantes ruidos hidroaéreos. ¿En qué pensar? Pensamos que probablemente la mucosa todavía siga atrófica o hipotrófica. Probablemente la mucosa, en lo que tiene que ver con las disacaridasas que se encuentran a nivel del lumen intestinal, están afectadas y probablemente no hay una absorción adecuada de los nutrientes que le están dando. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente probablemente está haciendo una intolerancia a la lactosa secundaria al daño inicial que ha habido con la diarrea que ha tenido previamente. Entonces les preguntan, ¿cuál de las siguientes actitudes le parece la más adecuada? ¿Le sigo dando tratamiento antibiótico oral a un paciente que sigue con diarrea y que ya tuvo diarrea sanguinolenta? Si fuera que continúa con la diarrea sanguinolenta, probablemente sí. Probablemente estaríamos pensando en que de repente hay que dar otro antibiótico. Tranquilizar a los padres, pues se trata de una diarrea crónica en específica que no afectará su desarrollo. La diarrea crónica específica, conversamos, es una forma de diarrea crónica, pero que se comporta como un colon irritable, que el paciente tiene periodos de estreñimiento y tiene periodos de diarrea, que realmente no afecta al desarrollo, pero la de acá no es una diarrea crónica inespecífica, es una diarrea que se está cronificando, pero pos una infección previa. Cambiar a fórmula sin lactosa durante unas semanas, cambiar a fórmula de hidrolizado de proteínas, rehidratación con solución de mantenimiento oral sin variar la dieta. La dieta tengo que variarla porque el problema básicamente es problema dietético, o sea, me voy a la C o a la D. El hidrolizado de proteínas es muy importante en aquellos niños que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca, ¿ya? En ellos lo ideal son leches bien caras, ¿ya? Entonces lo que debo hacer es cambiar fórmulas sin lactosa durante unas semanas. Y aquí está la clínica de intolerancia a la lactosa. Léenla y van a dar cuenta que es igual al paciente. Hay una primaria y hay una secundaria. La primaria es aquel niño que nace y que es intolerante a la lactosa. Y la secundaria es aquella que es secundario, como su nombre lo dice, a algún proceso. Sea un proceso medicamentoso, sea un proceso generalmente diarreico. Por ejemplo, entonces, todo niño que tenga una diarrea previa y que ustedes lo vean por diarrea persistente, piensen en que hay una atrofia o hipotrofia de la mucosa intestinal. Cámbienle de leche unas 2-3 semanas y readministren nuevamente la leche que tomaba o los alimentos que tomaban anteriormente al cuadro y vean que todo va a mejorar. Muchas veces, como hablamos, diarrea por rotavirus, por ejemplo, genera normalmente una diarrea de 7 a 10 días de duración, pero eso es la gran mayoría de cuadros. Puede que la diarrea persista por más tiempo y genere una atrofia de células intestinales y que impida la absorción de manera adecuada. Entonces cambiamos de fórmula durante unas semanas y luego reiniciamos para ver cómo va el cuadro. Vamos con neuro. En la parte de neurología, pediatría, elementos importantes a destacar: meningitis, convulsión febril y definiciones en convulsiones. Vamos a ver primero el primer punto, convulsión febril. La convulsión febril, primero, la edad. Causa más frecuente de convulsiones en pediatría es convulsión febril. La edad es 6 meses a 5 años de edad. 1. 2. Aparte de la edad, para yo demostrar que el paciente teniendo una convulsión febril, yo tengo que demostrar que no haya infección del sistema nervioso central. Es decir, demostrar que el paciente no tenga una meningitis. De las meningitis, 30% de meningitis comienzan debutando con convulsiones o presentan convulsiones en su evolución. Entonces, para yo poder decir que el paciente no tiene convulsión febril o no tiene meningitis, tengo que descartar que tenga una infección del sistema nervioso. Obviamente tiene que tener fiebre. Estado neurológico previo sano, o sea, un niño que no tenga ninguna anomalía, ninguna normalidad, que no haya convulsionado nunca antes y que tenga ausencia de trastorno metabólico, por ejemplo, hipoglicemia, de manera significativa. ¿Qué concluyo con esto? Que la convulsión febril es un diagnóstico de descarte, ¿ya? Que tengo que descartar trastorno metabólico y trastorno de infección del sistema nervioso central. Otra causa de convulsiones, tengo que descartar para demostrar que el paciente tenga una convulsión febril. ¿Cómo son estos pacientes? Miren, lunes, como hoy, el niño comienza con faringitis. En su evolución la faringitis, el niño hace 38,5 y convulsiona. Convulsiona, lo llevan a la emergencia, lo bañan, le dan metamizol, pasa una hora y el niño está como siempre, jugando, tranquilo, con su mamá, con sus hermanitos probablemente, y se va de alta a la casa, 3, 4 o 5 días, le dan el tratamiento antibiótico y mejora. Esa es una convulsión febril. Se tiende a presentar generalmente en las primeras 24 horas del proceso infeccioso, no tiende a repetirse,
¿ya? No tiende a repetirse la gran mayoría de ellas. Y después de haber hecho todo el tratamiento, el niño luce como siempre luce, normal, por el hecho de que tiene una infección, pero luce normal. O sea, si tú le haces un examen neurológico, va a estar normal. Esa es una convulsión febril. Un niño con meningitis, el mismo niño, por ejemplo, tuvo una otitis, convulsiona, lo llevan, le bajan la fiebre, lo bañan completamente, lo llevan a observación y ese niño va a estar decaído, aletargado, no responde a los estímulos, no lacta de manera adecuada, totalmente irritable. Este es un niño con una probable meningitis, vomita, comienza de repente vuelve a convulsionar. Entonces, los niños que tienen una convulsión febril generalmente tienen buen pronóstico, ¿ya? Tienen buen pronóstico. Los niños, por eso es muy importante, una vez que calman la convulsión febril, observar luego al paciente, porque eso me va a determinar si el paciente se va para una convulsión febril o si se va para una meningitis. Por eso importa mucho esto, ausencia de infección del sistema nervioso central. Tengo que descartar infección del sistema nervioso central para decir esta es una convulsión febril. Me voy al último, que está la otra parte de convulsión febril. Y las hay de dos tipos, la simple y la compleja. La simple es la más frecuente, miren, 72%, la compleja 27%. 3 puntos para poder calificar una simple: número, tipo y duración. Convulsión febril una sola vez al día, menos de 15 minutos y que sea tónico-clónica generalizada, convulsión febril simple. Convulsión febril compleja, 2 o más convulsiones. La convulsión es de tipo parcial y dura más de 15 minutos. Pensamos en una convulsión febril compleja. La convulsión febril simple, que es la más frecuente, es la que tiene mejor pronóstico y esa es la que no va a generar niños epilépticos a posteriori. La convulsión febril compleja es aquella que tiene peor pronóstico, el examen neurológico puede ser anormal y tiene el riesgo de recurrencia y tiene el riesgo que el niño sea epiléptico posterior, según algunos factores. Entonces, la simple es la más frecuente, la tónico-clónica generalizada es la más frecuente. Listo. Niño presenta coincidiendo con una gripe un cuadro convulsivo. Una de estas características contraindicaría el diagnóstico de convulsión febril. O sea, ¿qué no está a favor de una convulsión febril? Carácter tónico-clónico generalizado es lo más frecuente para pensar en convulsión febril. Duración menor a 15 minutos, tiempo menos de 15 minutos, convulsión febril. Fiebre mayor de 38 grados centígrados durante el ataque, el criterio de fiebre. Ausencia de infección del sistema nervioso central, tiene que estar descartada una infección del sistema nervioso. Focalidad temporal izquierda en el electroencefalograma en el periodo intercrítico. Quiere decir que entre crisis y crisis yo le tomo al niño un electroencefalograma, dice en el periodo intercrítico, le tomo y el niño tiene focalidad temporal izquierda, o sea que entre crisis y crisis tiene normalidad el electroencefalograma. ¿Eso va para convulsión febril? No, la convulsión febril generalmente el electroencefalograma es normal. Y si es que ustedes le dicen que entre crisis y crisis tiene algo, ese niño es un niño epiléptico, pues. ¿Ya? Ese niño es un niño epiléptico. Entonces, los criterios más importantes son los que vimos: el tipo de convulsión, la duración de la convulsión, la fiebre que tiene que tener el paciente y la ausencia de la infección del sistema nervioso central. Antes de que siga avanzando, ¿conocen el concepto de estatus epiléptico? Porque les pregunto también en el banco. El estatus epiléptico es aquel cuadro convulsivo, independiente de la etiología, o el estatus convulsivo es aquella convulsión que dura más de 30 minutos, una sola, ¿ya? Dura más de 30 minutos. O aquella convulsión que son 2 o más episodios, pero que entre episodio y episodio el paciente no recupera la conciencia. Es decir, por ejemplo, el niño convulsiona a las 7 de la mañana, el episodio duró de repente 5 minutos, vuelve a convulsionar a las 7:40, pero entre las 7:05 y 7:40 en ningún momento el niño se despertó, ¿ya? Ese es estado epiléptico. 2 o más convulsiones que entre episodio y episodio no hay recuperación del estado de conciencia, independientemente de la duración de cada una de ellas. El niño no recupera la conciencia entre una y otra convulsión. Y el otro es aquella convulsión que dura más de 30 minutos. Ya, este es el estado. Meningitis tuberculosa. Es más frecuente en los niños, es más frecuente, miren,
Cuando hablamos de meningitis, características de la TBC en niños. Tiene pocas cavernas, por eso generalmente el niño transmite menos tuberculosis, tiene más frecuencia de tuberculosis extrapulmonar o tuberculosis diseminada. Si evaluamos a niños menores de 1 año, vemos que 10 a 20% tienen tuberculosis diseminada y que a medida que aumente los años, hasta los 5 años de edad se mantiene todavía elevado, más de 5 años de edad baja. Es decir, en otras palabras, todos los niños menores de 5 años de edad, aquellos que hacen primoinfección tuberculosa, tienen riesgo de tener tuberculosis diseminada o tuberculosis extrapulmonar. Es decir, estamos hablando probable meningitis TB, probable TB miliar. Entonces, la TB miliar y la meningo TB son más frecuentes. ¿En qué etapa? En la etapa del lactante, pero en la etapa de menos de 5 años de edad, sobre todo en la etapa del lactante. ¿Ya? La clave aquí es menor de 5 años de edad, el total, el grupo etario. ¿Cuál de las siguientes no es correcta respecto a la meningitis bacteriana en los lactantes? Vamos a ver gérmenes, clínica. La meningitis, así como hablamos en infección de vías urinarias, la clínica es inespecífica. ¿Ya? Signos meningios, les dije la vez pasada, ¿qué edad? Los signos meningios, 18 meses, perfecto, 18 meses. Antes de los 18 meses puede haber, sí puede haber, sobre todo rigidez de nuca, ¿ya? Pero de 18 meses para adelante recién signos meningios, Kernin, Brusinski. Rigidez de nuca lo puedo ver antes. La meningitis la clínica es inespecífica, ¿ya? El niño puede tener meningitis y puede estar con irritabilidad, no lacta, puede convulsionar. Si ustedes tocan la fontanela, puedes tener la fontanela abombada, y esa fontanela abombada es un signo ya tardío ya del problema, pero puede ser el único signo de la fontanela abombada, es cierto, puede ser el único signo. A medida que aumenta la edad, los signos son mucho más específicos, y tenemos fiebre, cefalea y trastorno de sensorio. Fiebre, cefalea y trastorno de sensorio nos da bastante porcentaje, mire, alteración de conciencia, vómitos también, convulsiones 44% en esta serie. Estos son las características. Signos meningios, mayores de 18 meses. Fontanela abombada, menores de 1 año de edad. ¿Qué porcentaje? Hasta 35% de ellos fontanela abombada. Entonces, la meningitis hay que sospecharla para poder evaluarla. A veces tenemos que hacer punción lumbar a los niños simplemente por sospecha. Si sale normal, perfecto. Si sale anormal, hemos diagnosticado una meningitis que se nos estaba yendo. Etiología. Meningitis hablamos al inicio cuando hablamos de gérmenes. Meningococo, neumococo y hemófilos influenza. Son los mismos gérmenes para esta edad. Y menores de 1 año de edad, menores de 1 mes, perdón, estamos hablando de gérmenes de canal de parto. Me piden acá, ¿cuál de las siguientes frases no es correcta respecto a la MEC bacteriana en los lactantes? El único signo específico puede ser el abombamiento de la fontanela anterior. Existe con frecuencia rigidez de nuca. El germen más frecuente es el Haemophilus influenzae. Rara vez existe edema de papila y es frecuente el rechazo a la alimentación. ¿Cuál es la clave? ¿La A es verdadera? No es correcta, me dicen. ¿El único signo específico puede ser el abombamiento fontanela anterior? Sí, hasta 35% abombamiento fontanela anterior es una clínica. Con frecuencia rigidez de nuca, puede existir rigidez de nuca, como les dije. Puede existir rigidez de nuca, pero en estos niños es difícilmente evaluable. ¿Por qué? Porque es un lactante, constantemente se mueve. ¿Ya? Rigidez de nuca es bien difícil de evaluar en niños de esta edad, pero Nelson lo describe como frecuencia con rigidez de nuca. En los lactantes dicen que es frecuente, pero la acotación que se les hace, como les digo, es un conocimiento teórico, que se les hace es que es bien difícil evaluar a un niño lactante con una probable rigidez de nuca. ¿Germen más frecuente es el Haemophilus influenza? No, no es el más frecuente. Hablamos que el más frecuente es neumococo, si queremos pensar en bacterias, ¿ya? El Haemophilus influenza ha caído por el hecho de la vacunación. Rara vez existe edema de papila. Edema de papila es manifestación de hipertensión endocraniana. Y la hipertensión endocraniana en estos niños de por sí se presenta poco frecuente. Es frecuente el rechazo a la alimentación, clínica inespecífica. El niño no lacta, no quiere lactar. Y no quiere lactar no porque esté irritable o por otra causa, simplemente porque está con la infección. ¿Ya? Por eso le digo que en la clínica, cuando el niño es más lactante, es más inespecífica. ¿Ya? Polineuropatía desmielinizante aguda, sinónimo de, es fácil, sinónimo de Guillain-Barré. ¿Y el germen más frecuentemente relacionado a Guillain-Barré cuál es? Es Campylobacter.
Campylobacter. Polirradiculoneuropatía, que se caracteriza por una disminución de la fuerza muscular de abajo hacia arriba con ausencia de reflejos osteotendinosos, que a medida que va aumentando el tiempo, el paciente puede tener dificultad respiratoria y ese puede ser la causa de que el paciente fallezca. La gastroenteritis por Campylobacter jejuni es un antecedente patógeno bastante frecuente, pero hay muchos gérmenes que se le relacionan. Debilidad motora progresiva que compromete más de una extremidad. Signos que apoyan el diagnóstico: ausencia de fiebre, progresión en días a pocas semanas, debilidad simétrica, signos y síntomas sensitivos leves, compromiso de pares craneales. Este es algo importante: elevación de la proteína en el líquido cefalorraquídeo después de la primera semana de síntomas. ¿Yo qué hago? Todo paciente con clínica neurológica tiene que tener punción lumbar desde el inicio. Tomo y de repente encuentro normal. Le tomo después de la primera semana otra punción lumbar y voy a encontrar que comparado con la primera hay una elevación de la proteína del líquido cefalorraquídeo después de la primera semana de síntomas. Esto es característico de síndrome de Guillain-Barré y muchas veces por eso se le hace a todo Guillain-Barré dos punciones lumbares, la del inicio y le da después de la primera semana. Enlentecimiento de la conducción nerviosa y disfunción autonómica. Las convulsiones febriles en la infancia son frecuentemente generalizadas, tónico-clónico. ¿Conocen los espasmos infantiles? Para acabar la primera parte. Los espasmos infantiles. ¿Conocen? Síndrome de West, ¿ya? El síndrome de West es un síndrome epiléptico que se presenta en menores de 2 años de edad, pero sobre todo en menores de 1 año de edad. Y tiene 3 elementos a recordar. Uno es el tipo de convulsiones. El tipo de convulsión son espasmos infantiles. El niño puede convulsionar 40, 50, 60 veces al día. Duran 5 a 10 segundos. Le llaman también saludo maometano, ¿ya? Porque los niños convulsionan más o menos así, haciendo este tipo de movimiento, ¿ya? Como saludo maometano, como saludo árabe, ¿ya? Entonces, si es que ven algún niño que la mamá le dice, doctor, hace a cada rato, el primero que lo vi yo fue en pregrado, no sabía lo que era, ¿ya? Pero el niño hace esto, 2, 3, 4 segundos, despierta y sigue haciendo sus actividades normales. Era un síndrome de West. Lo hacen 40, 50, 60 veces al día. Debutan de esa manera. Le hacen un electroencefalograma y el electroencefalograma es típico la ixarritmia. La ixarritmia significa actividad eléctrica totalmente desorganizada, ¿ya? Y la tercera se caracteriza porque genera un retraso al desarrollo psicomotor que va a ir a un retardo mental posterior. Eso es espasmos infantiles, síndrome de West. Generalizadas mioclónicas que le plantean ahí. Las convulsiones generalizadas son de 6 tipos. Hay las tónicas, clónicas, tónico-clónicas, atónicas, mioclónicas y ausencias, ¿ya? Son 6. Entonces, en este caso le plantean generalizadas, pero mioclónicas no. Son generalizadas, pero tónico-clónicas las convulsiones febriles.